Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo video acerca de la historia de la química. En el día de hoy vamos a hablarles acerca de la química inorgánica. En la antigüedad, los egipcios comenzaron sus primeras investigaciones e inventos con metales, creando lo que hoy conocemos como la metalurgia. Esta no es solamente el comienzo de la química, sino también de la química inorgánica. Siglos después, los griegos quisieron dar una explicación a lo que conformaba todo lo que existe, por lo cual se creó la teoría de los 4 elementos. Esta teoría, que muchos conocemos y que hemos hablado en videos anteriores, trataba acerca de que todo estaba compuesto, todo partía de los 4 elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Si bien en el siglo XIX, sobre todo acerca de su segunda mitad, parecía que fundamentalmente la era pertenecía a la química orgánica, la química inorgánica no era que estaba quieta, por el contrario, se iba desarrollando de igual forma. Aunque la química inorgánica contribuyó a importantes avances en este siglo, con el surgimiento del vitalismo, la química inorgánica se ignoró por la mayoría de los científicos, ya que a ellos les importaba más estudiar la materia viva que a la no viva. Y según la teoría de la fuerza vital, de que lo vivo solo puede surgir de lo vivo, lo inorgánico pues no permitiría en ese entonces el avance de sus investigaciones sobre la materia viva, por lo cual la química inorgánica tomó el nombre de la química de la materia inorgánica. Sin embargo, se desarrollaron muchas contribuciones a pesar de que no fueron tan reconocidas, y dentro de estas contribuciones podemos destacar algunas. La primera fue la creación de la cámara fotográfica, que es una importante aplicación de la química inorgánica para este siglo, pero que en lo que se refiere a su importancia no tomó mucho en ese entonces, debido a que para la economía o para el bienestar de la sociedad se consideraba como una contribución secundaria. Tenemos también la creación, o por decirlo así, una mejora en la técnica de hacer fuego. A lo largo de la historia, la humanidad había encendido fuego friccionando objetos como la madera, que tenía que calentarse pues a altas temperaturas para poder arder, o simplemente saltando chispas que duraban solo un instante, lo que se lograba con un pedernal y hierro. Pero con el tiempo el hombre empezó a experimentar con productos químicos que ardían a bajas temperaturas, lo que podía conseguirse con una ligera fricción. Y en 1827 el inventor inglés John Walker ideó la idea de la primera cerilla de fósforo práctica. Aunque después de un siglo y medio y todo este tiempo que ha pasado han experimentado muchas mejoras, el principio que él creó en este entonces sigue siendo el mismo: la nueva metalurgia. Si bien estas contribuciones que hemos mencionado son importantes, el progreso más espectacular en la química aplicada en el siglo XIX se operó en los metales, entre los cuales el acero era y continúa siendo el más importante para nuestra economía. El petróleo es el alimento y combustible de nuestra sociedad, pero el acero en sus distintas formas constituye su esqueleto. Ahora se hablará acerca del acero. Este material se identifica de acuerdo a la Real Academia Española como la aleación de hierro y carbono en la que éste entra en una proporción entre 0.02 y 2%, y que, según su tratamiento, adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia. Este material es muy común encontrarlo en distintos usos de la vida cotidiana, pero hace 300 años su técnica de fabricación era muy costosa, hasta que Henry Bessemer, un metalúrgico inglés, estaba diseñando un proyectil que permitiera girar las balas mediante muescas expiradas en el interior del cañón. Debido a las tensiones que debía soportar el cañón, necesitaba un material que soportara esa fuerza, y ese era el acero. Bessemer ideó un método para obtener hierro con la cantidad exacta de carbono al suministrar aire a través del metal líquido. Este aire elevó las temperaturas del horno e, irrumpiendo la corriente del aire en el momento preciso, Bessemer logró obtener hierro a bajo costo.
Se debe tener presente que para ese entonces el conocimiento sobre el acero se limitaba a conocer el metal como una mezcla y no las propiedades que adquiere de acuerdo a su porcentaje de carbono y su tratamiento térmico. Cuando Bessemer accidentalmente aumentó las temperaturas del horno y oxigenar la combustión, la mezcla se homogenizó y permitió que el carbono entrara más fácilmente a la red cristalina del hierro. A partir de este avance metalúrgico se empezó a estudiar el efecto del porcentaje de carbono en el acero, y es así como tenemos actualmente la siguiente tabla, que permite identificar el acero dependiendo de los distintos componentes que se le fueron agregando para mejorar sus propiedades. Esta tabla es de acuerdo a la norma ISI, de las siglas en inglés de American Iron and Steel Institute o Instituto Americano de Hierro y Acero. No obstante, estas clasificaciones y el estudio de sus características son el producto de estudiar qué pasaría si cambiamos esto en el acero. Así pues tenemos como ejemplo a Robert Abbott Hatfield, quien patentó el acero al manganeso, un acero bastante más duro que el acero al carbono. Por otro lado, uno de los aceros más hablados son los aceros inoxidables, aceros al cromo, vanadio o molibdeno, donde estos metales poseen gran afinidad por el oxígeno, produciendo una película inerte sobre el material y protegiéndolo de la oxidación, donde Edward Haynes patentó el acero al cromo y níquel. Y el japonés Kotaro Honda fue el primero en estudiar el efecto de los aceros para aumentar su capacidad magnética al ser imantado, avance bastante relevante para el cableado eléctrico. El avance que realizó Bessemer permitió que otros metales y elementos fueran estudiados para su obtención más fácil y económica. Por ejemplo, el aluminio, que llegaba a ser más costoso que el acero, se logró patentar utilizando óxido de aluminio fundido y realizando el proceso de electrólisis. Esto permitió que se utilizara para objetos cotidianos. Otros ejemplos donde se obtiene un material puro son el magnesio, el bromo y el yodo. Todos tres se lograron extraer del vasto océano, por lo cual es una fuente ilimitada de estos tres elementos. ¿Qué es el nitrógeno? El nitrógeno es un elemento químico que posee una elevada carga negativa. En condiciones normales se presenta en estado gaseoso y recibe el nombre de gas diatómico o molecular. Tiene una electronegatividad de grado 3 y en la tabla periódica se lo representa con la letra N. Este elemento es utilizado por los seres vivos para vivir, dado que ocupa el mayor porcentaje de aire que se respira tanto en los animales como en las plantas. Aunque se utilizaba de manera muy precaria desde la Edad Media, fue Scherer el primer científico que logró aislar este elemento del resto de las partículas que se encontraba en el aire. El nitrógeno es un gas inoloro, incoloro e insípido, ya que se compone en el 80% del aire que respiramos. Es un no metal en estado gaseoso y se considera un elemento inerte. ¿Cuáles son sus características? Las características, su nombre, que significa algo así como un compuesto de sodio y que se asociaba a la palabra genes, que quiere decir generar, ya que de ahí Daniel Rutherford, químico escocés, fue el que eligiese ese nombre en 1772. Otra característica sería que es un gas diatómico que compone el 80% del aire que respiramos, como habíamos dicho anteriormente. Es un metal no gaseoso y el nitrógeno se puede encontrar en todas partes, desde los alimentos hasta los fertilizantes e incluso en venenos y explosivos. A continuación, el flúor. ¿Qué es el flúor? El flúor es el elemento químico cuyo símbolo es F. Se representa en la tabla periódica como F. El número atómico es 9. Se trata de una sustancia tóxica y de gran reactividad y con un olor intenso y color verdoso o amarillento. Perteneciente al conjunto de los halógenos, si se encuentra a temperatura ambiente, el flúor es un gas. En su forma pura se trata de un elemento de alta peligrosidad para el ser humano, ya que produce quemaduras de gravedad si toca la piel. En la naturaleza, de todos modos, siempre aparece combinado con otros elementos. Por lo general, el flúor aparece como fluoruro en la corteza de la Tierra, ya que un fluoruro es un compuesto que presenta un ion fluoruro combinado con un elemento que tiene carga positiva. ¿Cuáles son sus características? La característica del flúor es un elemento que se encuentra en un estado gaseoso, tiene un color verdoso,
es muy reactivo, posee un olor extremadamente fuerte e irritante, tiene alta toxicidad, es usado en la síntesis de compuestos orgánicos fluorados. Y por último, en la última capa, el flúor presenta 7 electrones y esto explica su alta tendencia a ganar electrones, pues ya que logra la estabilidad según la teoría del octeto. Gracias. La frontera entre lo orgánico y lo inorgánico. Con la llegada del siglo XX comenzó a revelarse una extensa zona en la frontera entre la química orgánica y la química inorgánica. Siguiente. El químico inglés Frederick empezó a investigar en 1899 sobre los compuestos orgánicos, que contenían el elemento silicio, que junto con el oxígeno es el elemento más común en la corteza terrestre. Durante un periodo de 40 años consiguió sintetizar un gran número de compuestos orgánicos que contenían uno o varios de estos átomos, tan característicos del mundo inorgánico. Siguiente. Los compuestos orgánicos ordinarios están formados por átomos de carbono a los que se encuentran unidos otros átomos. En general, la mayoría de estos otros átomos son hidrógeno, de modo que los compuestos orgánicos pueden definirse como hidrocarburos y derivados. Uno de los primeros investigadores de los compuestos fluoroorgánicos fue el químico americano Thomas. En 1930 preparó el freón, con una molécula que consistía en un átomo de carbono al que estaban unidos 2 átomos de cloro y 2 átomos de flúor. Siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el flúor y los compuestos fluorados se utilizaron en relación con los trabajos sobre el uranio y la bomba atómica. Se necesitaban lubricantes que no fuesen atacados por el flúor y con este propósito se utilizaron fluorocarburos, ya que estos habían soportado ya un ataque máximo por parte del flúor. Siguiente. La complejidad inorgánica no precisa en absoluto del átomo de carbono. En ciertos casos, el químico alemán Alfred comenzó a estudiar los hidruros de boro en 1909 y halló que podían formarse compuestos extraordinariamente complicados, análogos en algunos sentidos a los hidrocarburos. Siguiente. Desde la Segunda Guerra Mundial, los hidruros de boro han alcanzado un uso inesperado como aditivos de combustible de los cohetes, a fin de incrementar el empuje que proyecta la nave hacia las capas superiores de la atmósfera y al espacio exterior. Además, los hidruros de boro resultaron ser de interés teórico, debido a que las fórmulas ordinarias del primer tipo ideado por Kekulé se mostraron inadecuadas para explicar su estructura.